Saludo a todos los que me siguen en mi canal. Yo, como siempre, trayéndole a ustedes la realidad de Cuba. Y hoy no podemos apartarnos de los últimos sucesos que han estado sucediendo en Cuba. Y es la realidad acerca de las protestas en Cuba. Hoy la vamos a ver de diferentes puntos de vista. Lo primero que hay que recordar es que las protestas en Cuba tienen que seguir hasta que caiga la dictadura. Porque no escampa, como digo yo, no escampa. Están haciendo promesas en el aire que no pueden cumplir. Con relación ahora mismo a los apagones, está bonito el caso. Anunciaron no hay, creo que un día nada más, que la termoeléctrica Guitera, la más grande de Cuba, había acabado de ser reparada. Pues en menos de 24 horas ya reportan que la termoeléctrica Guitera reporta avería. Acabado de finalizar un mantenimiento profundo. Según reportan los responsables, es de no fácil solución. Una caldera que tiene problemas y una fuga de una turbina. Y dice que no es de fácil solución, es decir, que la bola pica y se extiende. Si la termoeléctrica más grande de Cuba está fuera de servicio, van a continuar, por supuesto, los apagones. Pero es que este puede ser un cuento, ¿no? Cuando resolvamos el problema, de esta hora sí vamos a tener corriente. Pues no, porque no es solo la guitera. Cuando analizamos la situación del país, he estado diciendo en otras directas que venimos arrastrando un problema desde el mismo triunfo de la dictadura, porque no se ha invertido un solo centavo a la reparación y a la modernización del sistema eléctrico nacional. A Cuba se le ha regalado 10 planes Marshall, es decir, la reconstrucción de toda Europa después de la guerra. Y Cuba no avanzó en nada, el dinero se fumó, lo dedicaron a echar guerritas en otro lado, a preparar guerrilleros y a hacerse rico Fidel Castro, Raúl Castro y toda esa descendencia de ellos. Para el pueblo no ha ido nada. Y no esperen que haya nada, porque ahora ya no es una cabeza robando, que era la de Fidel, ahora están robando ministros, secretarios de partido, todos viven como millonarios. El pueblo es el único que no tiene solución. De aquí que seguimos en la misma situación y no se van a acabar los apagones. Mientras haya apagones, va a seguir la miseria y el hambre, porque para todo hace falta electricidad, para cocinar, para alumbrarse, para echar a andar los motores en una carpintería, para elaborar determinados alimentos. Es decir, que el hambre va a seguir, que es el otro tema candente que hay en Cuba, electricidad y comida. Y el pueblo se está muriendo de hambre. Porque ni las panaderías, porque la sobadora y lo demás en una panadería necesita electricidad. Y si los apagones se extienden 12, 16 horas, ¿en qué tiempo van a hacer pan? Lo otro, y seguimos hablando de esto, dice que por tanto la guitera sale del servicio eléctrico nacional, es decir, del sistema eléctrico nacional. Pero no es solo la guitera, dice que la unidad 2 de Felton se encuentra fuera por mantenimiento. La 8 del Mariel y la 6 de Nuevita. Esta está en mantenimiento. Ahora, cuando entre por casualidad de aquí un mes o dos que vuelvan a arreglar esta, porque es un mantenimiento profundo, entonces se rompen una o dos de estas otras. Pero no solo son las termoeléctricas las que están fuera de servicio, con unidades fuera de servicio rotas. Dice que también se encuentra fuera de servicio por falta de combustible. El mismo tema que hemos estado tratando, que el combustible que entra a Cuba lo desvían para otros países para hacer dinero, y que Cuba no tiene dinero para pagar de frente a todos. Ellos nada más desvían el que les regalan, porque el hecho es que Cuba vivió del petróleo ruso, después vivió del petróleo venezolano, ahora está viviendo del petróleo mexicano, que se lo están pagando. Y estos gobiernos son los que han contribuido a mantener esta dictadura por largos tiempos, dándole limosna
y que para nadie es un secreto que Cuba está viviendo de limosna desde el año 59, el CAME, la Unión Europea, esto de la Organización Mundial de la Salud contratándole médicos esclavos. Es decir, que Cuba ha vivido... bueno, también, algo muy significativo, Cuba ha vivido del narcotráfico, porque el gobierno cubano es narcotraficante. No se podemos olvidar cuando le echaron la culpa a Ochoa y al grupo este de generales que para limpiarse Fidel y Raúl Castro, las culpas se las quitaron. Y Cuba ha vivido así, cada día se la aprieta más porque antes ellos podían hacer toda la propaganda que quisieran y no había cómo contrastarla porque incluso los medios de prensa internacionales los tenían comprados. Hoy los medios de prensa están fundamentalmente en los youtubers y estamos dando a conocer la realidad que vive Cuba, el hambre que tiene Cuba. Incluso Cuba ha gastado millones y millones porque es un negocio de los generales y esta gente, los magnates de Cuba, en turismo. Y el turismo no prospera porque, en primera, las campañas No Travel to Cuba están haciendo efecto. Y en segunda, el que va a Cuba no quiere volver a ir porque las condiciones en el país ni agua potable tienen, ni tienen combustible para menearse dentro del país. Y se están jugando a que los asalten y les roben o anden atrás de ellos un bando de personas pidiéndole dinero, $1 para comprar leche a la hija y demás. Cuba se ha vuelto en un país de limosneros. Ahora, pero seguimos con el problema de la corriente que va a continuar porque no es solo estas grandes unidades, dice que se encuentran fuera de servicio por combustible 67 centrales de generación distribuida. 67 unidades de distribución, de generación distribuida y la plataforma de Santiago de Cuba. Bueno, si las termoeléctricas que consumen combustible están fuera de servicio por rotura o demás, ¿por qué no vienen a estos lugares el combustible de esos lugares? No podemos dar cuenta que aquí lo que hay es una manipulación para hacernos creer falsedades. Yo no le voy a dar los datos técnicos, pero realmente no hay que ser muy ducho para darse cuenta que el país no va a salir de la miseria con estos dirigentes que no se preocupan por restaurar nada en el país. No han hecho ninguna renovación en el mantenimiento de las instalaciones ni la generación eléctrica, pero tampoco se han preocupado por la vivienda. Bueno, sí, ahí hay un error porque las viviendas de Mariela Castro, la hija de Mariela Castro, de Sandro Castro, todo eso, esos no tienen problema, esos sí han conseguido materiales en abundancia. También para los hoteles, hay mucho material de construcción para hoteles, incluso todavía siguen inaugurando hoteles bajo esta miseria y estos apagones. El otro que hay que seguir viendo es el problema de la comida. Incluso hay reportes de que hay gran cantidad de comida en los aeropuertos, en los puertos, y no los acaban de descargar. Ahora con las protestas, enseguida salieron corriendo porque decían que no había arroz, que no había nada, y inmediatamente en las protestas de Santiago de Cuba llegaron las protestas y ya por la noche tenían ya lo que le faltaba del suministro de eso que llamamos cuota, el poquito de comida que te venden por una asignación y anotando en una libretica. Es decir, que sí hay comida, pero lo que ellos tienen al pueblo cogido por el narigón y matándolos de hambre. Pero lo lindo de esto, que no es solo, como dije, hambre, electricidad, también son las carreteras. Las carreteras en Cuba no hay quien ande en ellas, por eso es que el turismo, como dije, se pierde. Porque, oiga, cualquiera que rente un carro en Cuba y coge una carretera, coge miedo porque se puede matar en uno de estos huecos que hay, o simple y llanamente un carrito de esos chiquitos que se renta para el turismo desaparecer en un hueco. Han desaparecido siles de guerra, así que no va a desaparecer un carrito de estos huecos. Pero lo más bonito
y siguiendo. Esto es en todas las ramas. Si vas es deprimente ver un almuerzo escolar en Cuba. Antes que siempre estaban hablando, y programas que después los quitaron, que se robaban el dinero de la merienda escolar. En Cuba ya no queda ni merienda escolar. Los poquitos de almuerzo, un pedacito de pan anímico y un agua blanca que parece que tiene hepatitis, no sé. Pero no se puede considerar comida. Y lo otro, si él ha hecho un picadillito, es de tripa. Lo otro que quería conversar con ustedes es algo que Díaz-Canel está trayendo ahora, y es que le ha dado por comparar las protestas de Cuba con las protestas de otras partes del mundo. Vamos a escucharlo. No te preocupes por los voceros. Ellos no significan nada para nosotros. Pronostican un derrumbe de Cuba. ¿Usted qué dice eso? Que lo vengan a probar, sobre todo que traten de derrumbarnos a ver qué les va a pasar. La revolución es muy sólida y el pueblo cubano tiene mucha conciencia de lo que significa perder la revolución. El gobierno de los Estados Unidos, en su afán hegemónico, está tratando constantemente de aplicar una plataforma de restauración neocolonial y neoliberal en Cuba, y eso no lo va a lograr. Y a eso acude a una política de máxima presión que tiene dos elementos fundamentales. Una asfixia económica, para buscar por asfixia económica un estallido social que rompa con la unidad en el pueblo cubano con la revolución, y por otra parte la intoxicación mediática, que es expresión de todo esto que pasó el domingo. 2 o 3 sucesos de protestas que en lo fundamental fueron pacíficas y armaron virtualmente un escenario como si aquí estuvieran ocurriendo cosas. En el mundo protestas como esas, más severas que esas, las hay. Y las que hay en Estados Unidos, ese tipo además son reprimidas con violencia, como otras en otros países de América Latina y del mundo. Sin embargo, las de Cuba son la noticia. ¿Por qué? Porque hay toda una perversidad a la hora de atender la problemática cubana. Pero nosotros muy serenos, muy tranquilos, y nadie nos para en el avance de nuestro... Mira, Como ustedes pudieron escuchar, Díaz-Canel compara las protestas de Cuba con las que ocurren en el mundo. Yo primeramente quisiera hacer la pregunta siguiente. ¿Qué cantidad de presos terminan con estas protestas en el mundo? Prácticamente ninguno. Bueno, puede que termine alguno porque los actos vandálicos son muy mayores a los que hay en Cuba. ¿Y cuántos quedan presos todavía del 11J en Cuba? Ahora cogieron un poco miedo y están un poco aguantados con reprimir tanto porque están en el foco de la Unión Europea y de otros organismos más internacionales, porque está saliendo, sonando muy alto todas estas protestas en todos los medios. Ya otros medios internacionales, aparte de los YouTube, están haciéndose eco de estas noticias. Pero bueno, ya que él quiere comparar esto, habría que preguntarle a él, ¿por qué protesta el pueblo cubano y por qué protesta el resto del mundo? El pueblo cubano protesta por hambre. Esa palabra suena alto. Hambre. En el mundo no hay hambre. Porque cuando en otros países te hablan de que hay pobreza, esa pobreza no se repercute, no se ve en los mercados. Porque todo el mundo tiene acceso a comer. Lo que puede faltarle es tener una vivienda propia, es decir, que puede vivir rentado, pero no puede comprarse una vivienda propia, no puede comprar un carro, pero el transporte público no está ni remotamente parecido al de Cuba. Y lo otro que hay que ver, que sí, en algunos casos ha habido represión, y lo podemos hablar, como él dijo, en Chile. También podemos hablar en Colombia, pero ¿por qué hubo represión? Yo creo que todos los que entran en internet deben acordarse de estas palabritas. Brisas bolivarianas. ¿Qué es una brisa bolivariana? Bueno, el azuzamiento de los Castros y Venezuela para provocar protestas en estos países, sobre todo de América, e instaurar gobiernos de socialistas, comunistas, como es el caso de Venezuela, como lograron hacer en Chile, que instauraron un representante de izquierda, que ahí lo tienen,
tratando de llevándose a bancarrota a Chile, o el caso de Colombia, que ahí tiene instaurado a Petro, que lograron meterlo ahí, y traen consigo que esos países, en vez de prosperar, decaigan. Otra protesta que actualmente, hoy en día, están habiendo, son muy significativas en España. Las protestas en España están encaminadas a luchar contra la Agenda 2030 instaurada por el comunismo internacional, que le está prohibiendo a los agricultores usar agua, le están rompiendo los embalses de agua y tirando el agua que siga al mar. Están destruyendo las termoeléctricas para que hayan apagones como los que hay en Cuba. Le están prohibiendo usar químicos, sin embargo van y le compran a Marruecos aceite de oliva mal elaborado y frutas que no tienen las técnicas fitosanitarias que le exigen al español, es decir, a los europeos. Y esto está trayendo que los campesinos de esta zona de España y el resto de Europa están haciendo grandes manifestaciones. Pero cuando comparas una manifestación de Cuba, del bando de personas flamélicas cayéndose y muriéndose de hambre en Cuba, compáralas con las caravanas de tractores y de equipos agrícolas que meten estas personas en las carreteras a trancar el tráfico. El caso de Milei en Argentina, que también está pasando lo mismo. Los kirchneristas quieren voltearle el proceso que está llevando de reconstrucción del país y están haciendo protestas. Pero las protestas en Argentina no son prohibidas. Lo que se prohíbe en Argentina es que cierren calles, que eviten a las personas ir al trabajo, a moverse libremente los demás, porque tú tienes derecho a la protesta, pero no impedir la vida de los demás. Y en Chile estos piqueteros están tratando de destruir comercio, cerrar calles, impedir que la gente vaya al trabajo, impedir que los niños vayan a las escuelas. Y cuando se meten a hacer cierres y demás, es que la policía viene e interviene. Mientras ellos mantengan sus áreas de protesta, pueden gritar, pueden escribir, pueden hacer lo que ellos quieran. Así que, Díaz-Canel, si tú permitieras a los cubanos hacer protestas como las que se hacen en Argentina, o como las que se hacen en cualquier país del mundo, porque fueron también en España contra el gobierno, porque estaba tratando, o está haciendo amnistía a terroristas, otro gallo cantaría, porque nosotros queremos tener, que el cubano tenga derecho, libertad de expresión, que pueda salir a la calle a decir que no está de acuerdo con la dictadura, porque la dictadura los está matando de hambre, que quiere un nuevo gobierno, porque en Cuba, a diferencia de todos estos países, no hay elecciones. En estos países cada cierto periodo, 4 años, depende, pues tienen derecho a ir a las elecciones y votar por quien ellos quieran. Por eso es que en unas veces tenemos partidos, gobiernos de derecha, otras de izquierda, porque según el pueblo entienda, vota por ellos. Y en Cuba no hay derecho a elegir, porque a ti nadie te eligió. Bueno, te eligió Raúl, te puso a dedo, para que tú cargues la culpa de toda la porquería que se han hecho en estos 67 años de comunismo. Espero que el video les haya servido y si les gustó, pues bueno, denle like, compartan y suscríbanse. También déjenme algún comentario para conocer sus criterios. Si les gustó, bueno, nos vemos en el próximo video, si Dios nos lo permite.